Perdón, Sí, claro. solo una cuestión. En algún momento voy a tener que levantarme para abrir la puerta porque se está quedando una amiga y no tiene llave. Sí, no te No, preocupes. no creo que haya problema, ¿no? Porque esto se puede No, no. editar. Sí, Sí, Ya, claro. claro, no, no hay problema. correcto. Ujú. Ya. Todo lo que verán a continuación ha sido cuidadosamente escrutado para evitar cualquier tipo de fake news. Aún así, es menester de nuestra audiencia contrastar los hechos en este pan con mango llamado vida. Úrsula Castrat, Fernela Lavambi, en Quítenles el micro. Bueno, tenemos un invitado específico. Estamos realmente muy contentos de tener acá a Farid Kahat. ¿Cómo estás, Farid? Muchas gracias por prestarte a esto. Sí, pues me estoy prestando. Primero, ¿cuál es el nombre oficial de este conflicto? ¿Está bien llamarlo Tercera Guerra Mundial? No, ¿verdad? No, no, no. Sería una guerra mundial si fuera un conflicto entre la OTAN, un grupo de potencias militares, entre las cuales hay tres potencias nucleares: Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, y Rusia, que también es una potencia nuclear. En ese escenario, suponiendo que además escale, porque una guerra entre ellos podría ser meramente convencional, con buques y tanques, como han sido siempre. Pero claro, si una guerra entre la OTAN y Rusia escalara al plano nuclear, ahí sí estaríamos hablando de algo muy parecido a una tercera guerra mundial. Pero ni hay una guerra entre ellos, ni en caso de haberla tendría por qué escalar al plano nuclear, ¿no? Acabas de decir que no hay una guerra, o sea, no ha habido una declaratoria de guerra oficial por parte de Rusia. Putin no le ha pedido permiso al Parlamento para una declaratoria oficial. No hay ya, lo que pasa es que ya las declaratorias de guerra no son necesarias bajo el derecho internacional, porque las guerras no son lícitas bajo el derecho internacional, salvo en dos circunstancias. Si eres atacado primero, o sea, la Carta de las Naciones Unidas dice legítima defensa en caso de ataque armado. Aquí no hubo un ataque armado de Ucrania contra Rusia. Y segundo, cuando lo autoriza el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Tampoco hubo autorización. O sea, el principio básico es que ya la guerra no se considera un medio lícito para resolver conflictos de interés entre países, salvo bajo esas dos circunstancias. ¿Qué es la ley marcial que Kiev ha declarado? Bueno, el régimen de Kiev pretende ser una democracia, ¿no? En toda democracia hay circunstancias bajo las cuales algunos derechos pueden restringirse por razones de seguridad nacional. Una ley marcial es una ley que establece ese tipo de restricciones, en este caso claramente justificadas por un escenario de guerra no provocada por el Estado ucraniano, ¿no? Como una especie de estado de emergencia, pero obviamente... De mayor escala, ¿no? Por ejemplo, solo en una circunstancia como esta, el gobierno puede decirle a los hombres entre 18 y 60 años que están impedidos de salir del país, porque se les podría reclutar como soldados del ejército, dada la situación de guerra. O sea, esto es más que una situación de emergencia, ¿no? Una situación de emergencia puede darse, por ejemplo, porque hay manifestaciones de protesta violentas en las calles, pero en este caso es algo aún más serio, es una guerra no declarada por el invasor, y entonces se le llama ley marcial porque las restricciones son el tipo de restricciones que bajo cualquier otra circunstancia no serían lícitas en una democracia. Cuando te refieres a que Ucrania no es necesariamente o intenta ser una democracia o algo más o menos por así dijiste, ¿te refieres a que es un gobierno complejo, complicado? ¿Qué ocurre con el gobierno de Zelensky? A ver, aquí me remito a estos intentos de clasificar los países según régimen político, específicamente uno, que es el último que he visto. Hay una revista británica, The Economist, que tiene su índice de desarrollo, de democracia, índice de democracia en el mundo, y clasifica a los países como democracia plena, muy pocos, ni siquiera Estados Unidos califica, democracias con falencias, regímenes híbridos
y regímenes autoritarios. Híbridos quiere decir que tienen algunas características propias de una democracia, pero no lo suficiente como para ser considerados democráticos, y ahí colocan ellos a Ucrania. Lo que sí se puede decir en favor del gobierno de Ucrania es que el proceso electoral en Ucrania es relativamente limpio, ¿no? Dicho sea de paso, una de las cosas que es un problema todavía en Ucrania es que hay grupos de extrema derecha minoritarios, ¿eh? Con virtualmente o sin virtualmente representación en el Congreso, tienen un congresista, si no me equivoco, pero hay grupos de extrema derecha que a veces ejercen la violencia, por ejemplo, contra los opositores de izquierda al gobierno ucraniano, ¿no? Ese es un detalle que rara vez se menciona y que obviamente Putin pone sobre la palestra. Claro, el problema de Putin es que dice que esos grupos controlan al Estado ucraniano. El principal partido de extrema derecha es Svoboda, que creo que significa libertad en ucraniano, tiene un parlamentario sobre 450, o sea, no son grupos mayoritarios, pero sí son grupos que son tolerados, grupos armados, que son abiertamente tolerados por el gobierno, porque han combatido contra las tropas rusas desde 2014. Entonces, en tanto ayudan a la defensa del país contra tropas rusas, han sido integrados al Ministerio del Interior, pero son grupos con ideologías extremistas y son grupos violentos. Un poco para que la gente acá en Perú se ponga en contexto, ¿no? Es un grupo que tiene el mismo pensamiento que acá tiene la resistencia, ¿no? Más o menos, sí. Es como... Solo que con armas de guerra. Claro, pero digo como en ideología, ¿no? Sería lo más, sí, en el Perú sería, lo más cercano sería la resistencia. La resistencia. Te quería leer un fragmento de una nota que salió en el semanario de Hildebrand de Fus 13, en el que dice que Rusia y varios otros países le recuerdan a la OTAN que ellos han arrasado con Yugoslavia, Irak, Libia o Siria ilegalmente, sin haber tenido permiso de la ONU y con mentiras, mientras que la invasión a Afganistán solamente dejó muertos, pues los talibanes retomaron el poder, que ellos siguen armando a las peores autocracias del mundo, Arabia Saudita y Emiratos, para seguir destrozando Yemen, que Estados Unidos tiene un largo historial de haber invadido y propiciado golpes en su patio trasero, o sea, Latinoamérica y el Caribe, y que Washington viene de reconocer la anexión de Jerusalén oriental palestino y del Golán sirio por parte de Israel, pese a la oposición de más del 90% de las Naciones Unidas. O sea, es decir, lo que Rusia les está diciendo básicamente es que la OTAN y la ONU no están de acuerdo en varias cosas y cómo es que ahora se están un poco uniendo para este caso. Todo lo dicho ahí es absolutamente cierto. Ya. Pero yo no hablo en representación de ninguno de esos países. Que Estados Unidos no tiene autoridad moral para criticar a Rusia, probablemente tenga un elemento de verdad, porque Estados Unidos ha invadido países, Irak, que es el caso emblemático, con base en mentiras. Se dijo que el dictador iraquí, Saddam Hussein, tenía armas de destrucción masiva, o sea, armas biológicas o químicas, y que tenía vínculos con Al-Qaeda, que las podía hacer llegar a ese grupo terrorista para que las use contra Occidente. Ninguna de esas dos cosas fue cierta. La invasión norteamericana de 2013 en Irak no tuvo autorización del Consejo de Seguridad de la ONU e Irak no había atacado a Estados Unidos militarmente. O sea, no se daba ninguna de las condiciones para que la acción norteamericana fuera legal. Claro, los ataques eran de los terroristas en los atentados, o sea, no eran del gobierno. Claro, no eran del gobierno iraquí. Eso voy. No, entonces, digamos, las críticas a la OTAN son verdaderas, pero yo no critico desde la misma perspectiva que la OTAN, y yo no represento a ningún gobierno, solo me represento a mí mismo, y yo sí puedo criticar lo que ha hecho Rusia. Pero en segundo lugar, exponer eso en este momento es una forma de decir, como tú violas el derecho internacional cuando lo crees conveniente, yo me siento en autoridad para violarlo también cuando lo creo conveniente. Claro. Yo digo, condenemos, lo que sí estoy de acuerdo es, condenemos todas las violaciones al derecho internacional, todas las invasiones ilegales y sangrientas llevadas a cabo en nombre de grandes ideales, porque nunca se llevan a cabo en nombre del petróleo, cosas por el estilo, ¿no? Pero el punto es, condenemos ambas, las de Estados Unidos y sus aliados y las de Rusia.
pero no usemos los de pecados ajenos para pretender expiar las propias culpas, ¿no? Que es lo que intenta hacer Rusia con ese tipo de argumentos. Solo añadiría una cosa, Rusia ha ido un paso más allá que Estados Unidos. Estados Unidos ha invadido países de manera ilegal en más ocasiones incluso que Rusia, pero no ha anexado el territorio de otros países, Rusia sí. Eso es más grave que lo que ha hecho Estados Unidos. O sea, Estados Unidos nunca ha dicho... Perdóname la ignorancia, pero con anexado te refieres a... Digo, a partir de ahora, este territorio es parte de Estados Unidos. Me conviene, ya, sí. Estados Unidos apoderado. Claro, pero decir que es formalmente parte de tu territorio. Rusia sí ha hecho eso, con territorio ajeno. Con la Crimea. Con Crimea, exactamente. O sea, y eso es grave porque, nuevamente, violaciones al derecho internacional y al derecho internacional humanitario, o sea, los derechos humanos, ha habido montones y más por potencias occidentales que por parte de Rusia. Pero nadie había anexado territorio por la fuerza, como ha hecho Rusia en Crimea en 2014, desde hacía 30 o 40 años, ¿no? Eso es algo distinto, es un paso más en la dirección equivocada. Y nuevamente la posición debiera ser: tratemos de presionar a todas las partes que han violado este tipo de normas para que las respeten. No decir que como él violó la norma, ahora me toca a mí. ¿Crees que esa es la razón por la que tal vez se le ha dado tanta atención mediática a este conflicto? ¿Solamente la anexión? ¿O tal vez no sé, la enemistad antigua que tiene la OTAN con Rusia, ¿no? Yo tengo una teoría, me imagino que es porque hay más países occidentales que tienen más negocios con Rusia que con el Medio Oriente. En parte, a ver, la revista Foreign Policy, una revista estadounidense, hizo una comparación entre un índice de estados fallidos, ¿no? O sea, ¿qué tan mal están los estados del mundo en materia de seguridad, de proveer servicios a su población? Entonces eran los 10 peores. Y luego trataba de contrastar eso con la cobertura en medios sobre todo grandes medios occidentales, de la situación en esos países. Y una de las cosas que encontraban es: no había más cobertura porque hubiera más gente muriendo. Había más cobertura porque había más interés de las grandes potencias occidentales. De los 10 primeros países, 7 no tenían mayor cobertura mediática. Los que tenían cobertura eran Irak, Afganistán y Líbano. Esto es año 2006. ¿Qué tenían en común Irak, Afganistán y Líbano? Hay Bosnia, si no me equivoco. En Bosnia, en Afganistán y en Irak había tropas de la OTAN. Había soldados de Estados Unidos y de otras potencias europeas. Y en Líbano había intervenido militarmente Israel, el principal aliado de la OTAN en Oriente Medio. Entonces, cuando se involucran fíjense cómo Afganistán, que fue evacuada por Estados Unidos recién hace unos meses, ya no está para nada en las noticias. La gente se está muriendo de hambre en Afganistán, pero eso ya no está en las noticias porque ya no hay potencias occidentales metidas. Cuando las potencias occidentales deciden hacer de un tema de su interés, eso arrastra a los medios de comunicación, ¿no? Esa es básicamente, creo, la explicación, y han decidido hacer de Ucrania un tema de su interés. Acá hay una pregunta del público, perdóname, Úrsula. Más allá de la personalidad de Putin y su afán imperialista, ¿se justifica entonces su invasión a Ucrania para presionar de cierta forma a desistirlos de ingresar a la OTAN? ¿O había tal vez, o habría algún tipo de solución mejor? No, en mi opinión no se justifica. El punto es, más allá de la figura de Putin, eso es una buena forma de ponerlo, porque Rusia no es Putin. Y claro, como Putin además ha sido vilificado, justificadamente en mi opinión, pero ha sido vilificado en medios, es la nueva encarnación del demonio. Si tú asocias, perdón, recuerdan que les dije que iba... Sí, dale. Un minuto. No me escucho, voy a tener que abrirle la puerta. Un minuto. Dale, no te preocupes. Franela, ¿estás nerviosa? ¿Tú crees que quiero saber dónde está el gato? No lo veo. Voy a estar aquí cuando regreses.
Ya. Putin merece todos los calificativos que se le endilgan, ¿no? Merece el apellido que tiene también, dicho sea de paso. Pero Rusia tiene intereses legítimos de seguridad que la OTAN ignoró deliberadamente, ¿no? Nada de lo que hizo la OTAN o de lo que hizo Ucrania justifica lo que está haciendo Putin, pero es el contexto en el cual habría que entender lo que pasa. La OTAN decidió en tratar de incorporar, es una alianza militar hostil a los intereses de Rusia. La OTAN trató de incorporar a Ucrania y a Georgia, países que habían sido parte de un mismo Estado con Rusia, que fueron gobernados desde Rusia, desde Moscú, durante un par de siglos por lo menos, y que en el caso de Ucrania nació como un Estado neutral, se proclamó por decisión de su Congreso neutral, y la OTAN prometió solemnemente nunca incorporarlo, ¿no? En documentos desclasificados del propio gobierno de Estados Unidos consta eso, porque sabían que era un tema sensible para Rusia. Y tanto el último líder de la Unión Soviética como el primer presidente ruso se opusieron a la ampliación de la OTAN. Eso no empieza con Putin. Rusia tiene intereses legítimos de seguridad. Lo que sí es único es cómo ha respondido Rusia bajo Putin. O sea, probablemente otro líder no hubiera respondido con la violencia con que ha respondido Putin. Pero las razones de seguridad no son menores, ¿no? Y en mi opinión, la demanda rusa de que no debía incorporarse Ucrania, un país con el que tiene frontera, a través del cual fue invadido, entre otros, por Hitler, no debía incorporarse una alianza militar hostil, era una reivindicación legítima. ¿Eso justifica una invasión y potencial ocupación del territorio con la destrucción que eso causa? No, no lo justifica. Pero muy probablemente esta invasión no habría ocurrido de no mediar el intento de incorporar a Georgia, otra ex república soviética, y Ucrania a una alianza militar que Rusia justificadamente percibe como hostil. Entonces, y hay una especie de cansancio, de hastío, por lo menos por parte de las acciones de la OTAN. Cuando tú preguntas, otro gobernante no hubiera actuado de la misma forma, ¿qué otro gobernante? Desde el 2000 estamos con Putin. ¿Hay alguna posibilidad o algún tipo de oportunidad de que en este momento las cosas se le volteen a él? A ver, desde mediados de los 80s, desde 1985 hasta hoy, bueno, Rusia ha tenido, en entonces era la Unión Soviética, pero ha habido solo 4 gobernantes, en la práctica 3. Mikhail Gorbachev, que fue el último líder de la Unión Soviética, un estado que se disolvió en 1990 y del cual surgieron 15 países, entre ellos Rusia y Ucrania. Boris Yeltsin, que estuvo toda la primera etapa de la Rusia postsoviética, más o menos 91 a 99. Y del 99 ha estado Putin, bueno, desde el 2000, ¿no? Creo. Putin o Medvedev, pero Medvedev era el mandadero de Putin, ¿no? Medvedev es alguien que le calentaba el asiento hasta que él volviera, y Putin era su primer ministro. O sea, en la práctica Putin gobierna Rusia desde 1999 probablemente, ¿no? Pero mi punto era, Yeltsin no hubiera hecho lo que hace Putin, pero era también un líder desalmado, ¿no? Ahora se le echa la culpa a Putin de la última vez que Rusia destruyó una ciudad en el proceso de capturarla, Grozny, una ciudad de su propio territorio. Pero entonces el presidente era Yeltsin, un presidente cercano a Occidente, por eso nadie le echa en cara eso. Se lo echan en cara a Putin, que era primer ministro. La autoridad en última instancia era Yeltsin, no Putin. Y Yeltsin es un tipo que cuando tuvo una crisis constitucional, no espero que eso no le dé ideas a nadie aquí, un enfrentamiento entre presidencia y Congreso, bombardeó el Congreso y lo clausuró, ¿no? Hasta la siguiente elección. Entonces, la paradoja aquí es que todas estas barrabasadas se las echan en cara a Putin porque ahora Putin es un rival. Pero a Yeltsin, que también hizo cosas atroces, nunca se le decía gran cosa porque era un aliado,
¿no? Entonces, nuevamente, lo que decía Hildebrand, o lo que se citaba en la revista de Hildebrand, las potencias occidentales tienen un doble discurso en estos temas, ¿no? Son hipócritas, pero eso no quita que lo que ha hecho Putin sea una invasión que viola el derecho internacional y viola los derechos de los ucranianos que están siendo víctimas de ella. Sí, yo ayer vi el documental Winter and Fire, Ukraine's Fight for Freedom, que está en Netflix, hecho de hecho por ucranianos, en el cual se habla de una marcha por la dignidad, una cosa así. El Euromaidán. Sí, entonces, pero bueno, ahora también lo que leí en Hildebrand era que, bueno, que habían pasado ya 8 años, ¿no? Desde ese conflicto interno, y no se había, nadie estaba condenado. Y otra cosa que se descubrió eran de que la mayor cantidad de muertes eran hechas por, ¿cómo se dice?, francotiradores que estaban... De grupos de extrema derecha. De grupos de extrema derecha, pero que estaban infiltrados como parte de civiles que estaban Exacto. en contra de... Entonces, leí por acá que justamente les habían dicho de que en el momento de que 100 personas murieran durante el conflicto, automáticamente, digamos, ellos ganaban, ¿no? Entonces, ellos mismos como que sacrificaron a gente que estaba con ellos, ¿no? Sí. ¿Qué nos puedes decir de ese conflicto? Y bueno, un poco que para mí me ayudó a entender esta problemática que existe de manera interna en el país desde hace ya mucho tiempo, ¿no? O sea, no es algo nuevo. Sí, a ver, el presidente en esa época se llamaba Yanukovych. Fue elegido en elecciones competitivas igual que Zelensky, el actual presidente. O sea, no gobernaba de manera ejemplarmente democrática, era profundamente corrupto, pero eso también se puede decir del antecesor de Zelensky, ¿no? Que era pro-occidental. O sea, el punto con Yanukovych, lo fundamental con Yanukovych es que, por la razón que fuera, decidió no aceptar la oferta de la Unión Europea de suscribir un acuerdo de asociación que eventualmente podría llevar a Ucrania a ser parte de la Unión Europea, y prefirió la oferta de Rusia. Pero lo que hubo ahí fue un derrocamiento inconstitucional de un presidente elegido por voto popular, ¿no? Primera cuestión. Segunda cuestión, hay suficiente evidencia para creer que en lugar de que, como se decía inicialmente, solo hubiera habido disparos de la policía contra los manifestantes, desde los techos de las edificaciones aledañas a la plaza, ya hay imágenes de eso, y las recoge, por ejemplo, la BBC, insospechable de simpatías con Putin, la televisión pública británica, o el medio público británico. La BBC tiene hasta 2 documentales breves que están en YouTube, para quien los quiera ver, sobre el Euromaidán. Recogen testimonios de gente que pertenecía en ese momento, al menos, a estos grupos de extrema derecha, y recogen imágenes. Y hay claramente gente disparando desde los techos. Y según propio testimonio, estos eran gente de estos grupos de extrema derecha que dispararon por igual, no de manera generalizada, pero llegaron a disparar por igual contra manifestantes y contra policías para generar mayor confrontación, cosa que efectivamente ocurrió. Pero mataron a sus propios manifestantes también, ¿no? Algunos de ellos, y mataron a policías. Y de eso virtualmente nunca se habla, ¿no? Claro. Entonces, nuevamente, nada de lo que estoy diciendo, en mi opinión personal, justifica la invasión de Putin. Putin es un autócrata. Putin no solo agredió a Ucrania en esta ocasión, la agredió en 2014. Putin también agredió a Georgia, otro país que intentaba entrar a la OTAN. Creó una suerte de, igual que ha hecho en Ucrania y en Georgia, un estado separatista dentro de Moldavia, llamado Transnistria, del cual probablemente algunos peruanos hayan oído hablar porque es el mejor equipo de ese país no reconocido virtualmente por nadie, salvo Rusia y por ahí algún otro país más. El mejor equipo de fútbol de ese país, el Sheriff, tiene un jugador peruano, ¿no? Un back central peruano. Por eso algunos han oído hablar de Transnistria. Transnistria no es un país reconocido por la ONU
o por la mayoría de países del mundo, es ¿Quién una es de el estos, jugador peruano? estuvo cerca, Dulanto, Blanco. Pero son estos presuntos estados que crea Putin y les da reconocimiento, pero que en la práctica son apéndices de Rusia. A lo que iba con, bueno, con lo que te comentaba el documental y bueno, lo que ahora tú nos estás aclarando, era de que, bueno, han pasado 8 años y nadie ha sido condenado por las muertes. Entonces, ¿a qué crees que se debe eso? ¿A que el nuevo presidente está siendo cómplice? A lo que he dicho, que estos grupos de extrema derecha que trabajan en coordinación con el Ministerio del Interior, se les toleran no por su ideología, sino porque son grupos armados que combaten a los grupos prorrusos en Ucrania, ¿no? Y en 2014 fueron importantes para la resistencia. Esos grupos estuvieron involucrados en disparos contra tanto la policía como manifestantes y estarían en la picota si se hiciera una investigación judicial realmente profunda por e eso, independiente. por eso es que se les protege, digamos. Sí, para Porque decirlo el con claridad, sí, ministerio... porque no puede ser que con toda la evidencia que se ha hecho pública no haya nadie preso por eso. Con todo lo que me estás contando, siento que hay una especie de guerra fría, ¿no? Otra vez con bloques, Occidente, Oriente, y Rusia y China son best friends. ¿Eso es real? ¿Es cierto? O sea, ¿sí hay una pelea de bloques económicos? En alguna medida, porque en el plano económico China tiene una economía muy distinta a la rusa, para empezar muchísimo más grande. Rusia es la 11ª economía del mundo, no es ni siquiera una de las 10 primeras economías del mundo. Es más chica que la economía de Brasil, la economía rusa. China es la 2ª economía del mundo y por un amplio margen, ¿no? Está muy por encima de Japón, que es la 3ª. China es un país que depende para su crecimiento del comercio con el resto del mundo en una gran proporción, tanto lo que vende como lo que compra el resto del mundo. Por eso China tiene un interés en preservar la estabilidad internacional, ¿no? Por ejemplo, China es parte de la Organización Mundial de Comercio y se ha beneficiado mucho. La menciono porque es una organización que deriva más bien de las acciones de las potencias occidentales, pero ha beneficiado también a China. Porque las reglas de juego, aunque son creación de las potencias occidentales, las reglas de juego en la OMC son básicamente las mismas para todos, ¿no? Y en ese sentido China también se ha beneficiado de ellas. Rusia tiene una economía más primario exportadora, o sea, exporta bienes naturales, petróleo, gas, bienes agrícolas. Y el petróleo y el gas son bienes que la mayoría de países desarrollados importan, o sea, no producen, y Rusia exporta. Ese es un tema que los pone en conflicto, porque a Rusia le convienen precios altos de petróleo y gas, a diferencia de Europa. Estados Unidos ya es ahora un caso distinto, porque ya empieza a producir desde hace unos años una cantidad importante de petróleo y gas. Rusia es un gran exportador de armas. Eso también es un tema de conflicto, porque las armas establecen relaciones de largo plazo entre los países. Cuando tú le vendes armas, cuando un país le vende armas a otro, le tiene que dar asesoría técnica, adiestramiento de pilotos o de conductores de tanques, y le tiene que dar repuestos, tiene que repotenciar eventualmente cuando hay un gran desgaste ese tipo de armamentos. Entonces eso establece relaciones de seguridad de largo aliento. Entonces Rusia tiene más en conflicto con Occidente que China. China es un país más proclive a mantener la estabilidad de las reglas de juego internacionales porque le benefician. El problema, o sea, no son aliados naturales, es mi punto. El problema es que se hacen aliados cuando son víctimas de sanciones de Estados Unidos y sus aliados, ¿no? Claro. Sobre todo Estados Unidos en el caso de China. O sea, lo que acerca a China y a Rusia es el tener rivales comunes, no el tener grandes intereses en común, pero claro, los intereses se van generando porque para evitar el efecto de las sanciones, sus economías se integran cada vez más. Pero China no depende económicamente de Rusia. Rusia sí depende cada vez más económicamente de China. Bueno, sobre lo que acabas de comentar, también en el semanario de Hildebrand, en uno de los artículos, comentaban de que en ese conflicto Estados Unidos va a tratar de hacer que Alemania y Europa dejen de adquirir tanto gas barato a Rusia y que le compren a sus multinacionales uno más caro, pero justificable por razones estratégicas que viniese del Medio Oriente o de nuevas perforaciones en su mismo país.
las cuales pudiesen poner en riesgo los glaciares de Alaska o los acuíferos estadounidenses con la técnica del fracking, bombeo de agua al subsuelo para empujar los hidrocarburos a la superficie, lo cual puede contaminar aguas de riego o consumo humano. Con ese tema también hay una pregunta del público que nos preguntaba cuáles eran los principales recursos económicos de Rusia. De Rusia, perdón. Sí, bueno, sería interesante saber de Rusia y de Ucrania, ¿no? De los dos. Y también de que los Biden el hijo de Biden tiene negocios en Ucrania. A ver, yo honestamente creo que esta no es una guerra económica, ¿no? Porque las potencias occidentales, en menor proporción que Rusia, claramente, pero también pierden con las sanciones que aplican a Rusia, ¿no? Y creo que la mayor prueba de eso es el giro que ha dado en días recientes del gobierno alemán. El gobierno alemán precisamente era crítico de la posición del gobierno estadounidense, que creía que todo problema geopolítico se resuelve con una buena guerra, ¿no? Alemania no le vendía armas a Ucrania, no permitía que las armas que vendían empresas alemanas a otros países fueran revendidas a Ucrania, no gastaba 2% de su economía en defensa, como le exige la OTAN. Ahora va a hacer todo eso, ¿no? No quería cerrar el proyecto de un gasoducto Nord Stream 2 que va directamente de Rusia a Alemania, porque le conviene obviamente recibir el gas directamente de Rusia. Bueno, ahora Alemania está haciendo todo aquello que no quería hacer antes. Mi punto aquí es que Alemania no gana económicamente con esto, ¿no? Entonces, y sí es cierto que el fracking, o sea, es lo que llaman petróleo y gas de esquisto, ¿no? El tema ahí es que son reservas de petróleo y gas que ya existían, pero no se podían extraer por ciertas características que tienen. Ahora hay una tecnología, fracking, que sí permite extraer ese gas y ese petróleo. Fracking, algunos lo traducen como fractura hidráulica. Eran reservas que estaban rodeadas de piedras y había que fracturar esas piedras para acceder al gas o al petróleo. Pero ahora perjudica el medio ambiente. Perjudica el medio ambiente, sí. Pero ahí no es un gran negocio, o sea, no es que para Estados Unidos eso vaya a ser una gran diferencia. Hace una gran diferencia para los productores de petróleo y gas obtenido de esa manera en Estados Unidos, pero no para el conjunto de la economía norteamericana. Lo mismo respecto a los negocios del hijo de Biden, que no sé si todavía los tenga con Ucrania, ¿no? Entonces, sí hay un elemento económico, pero no es fundamental. De hecho, como digo, todos estamos perdiendo. Si se preguntan cómo está perdiendo el Perú, y eso tiene que ver con los recursos. Tanto Rusia como Ucrania son grandes exportadores de trigo, y el trigo claramente ha subido. Rusia además es un gran exportador de fertilizantes, la urea, por ejemplo, y la urea ha subido. Eso nos afecta por partida doble. El trigo sube hoy, ¿no? Y con eso va a subir el pan. Ayer leí sobre el pan, sí. Claro, con eso va a subir el pan. Y como sube la urea, o sea, el fertilizante que se usa para producir otros alimentos, eso aumenta el costo de producirlos y por ende esos alimentos cuando sean cosechados también van a ser más caros. Entonces esto aumenta nuestra inflación por alimentos hoy y dentro de unos meses. Y no es el único impacto, ¿no? Rusia, ¿qué exporta? Petróleo y gas, en primerísimo lugar. Luego, algunos productos agrícolas, trigo en particular. Exporta algunos metales como aluminio. Y de ahí exporta armas, ¿no? Esas son las grandes exportaciones. Y buena parte de la economía rusa también, ¿no? Ucrania tiene trigo, que también exporta trigo en gran proporción, tiene gas, pero no tanto como Rusia, tiene metales, pero no tanto como Rusia, tiene un metal que Rusia no tiene en gran cantidad, acero. Ambos tienen industria pesada también, ¿no? Lo que no tienen es industria de alta sofisticación tecnológica, por eso una de las sanciones es no exportarles microprocesadores o la tecnología para producir microprocesadores, como ya se habían aplicado sanciones de ese tipo contra una empresa china, Huawei, ¿no? Más o menos, ¿en qué están las negociaciones entre ambas partes? O sea, una vez ya que
el gobierno ucraniano ha vuelto a hacer la petición para ingresar a la Unión Europea. ¿En qué están esas negociaciones? A ver, lo que hay que tener en claro es que Rusia ha invadido Ucrania y está cercando sus ciudades. Así que más que negociación es un ultimátum, ¿no? Porque en una negociación hay tiempo para sentarse a pensar opciones. Acá o me concedes lo que te pido o invado tus ciudades. Ya invadí el país, pero ahora además va a tomar las ciudades. Yo me temo que eso va a ser sumamente sangriento. Y al final probablemente lo consiga, ¿no? Porque Rusia, aunque Ucrania está peleando mucho mejor de lo esperado, Rusia es muchísimo más poderoso militarmente, ¿no? Pero ¿qué pide Rusia? Un estado neutral, que vuelva a la neutral, o sea, que Ucrania vuelva a ser un estado neutral y nunca pretende entrar a la OTAN. Que tenga un ejército mucho más pequeño que el que tenía, ¿no? Aunque esa no es una condición en la mesa de negociaciones, Rusia preferiría no tener que lidiar más con Zelensky, preferiría tener un gobierno más cercano en Ucrania. Eso no lo vas a lograr en la mesa de negociaciones, obviamente, pero si llegan a invadir Kiev, la capital, van a derrocar a Zelensky, de eso que no quepa duda. ¿Qué puede ofrecer Rusia? Muy poco. No volver a atacar, pero bueno, vaya uno a creer en la palabra de Putin, ¿no? Putin dijo que no iba a invadir esta vez. Y luego dijo que no iba a tratar de capturar las ciudades o atacarlas. Invadió y ahora está intentando capturar todas las ciudades importantes. Sí, también leí que Rusia justificaba su ataque como una medida preventiva para evitar que en un futuro cercano Ucrania pueda volver a tener armas atómicas. Me imagino que eso es porque es un interés económico ruso, como lo acabas de mencionar. Bueno, ahí hay que recordar que Ucrania tuvo armas atómicas. La Unión Soviética incorporaba a 15 países que hoy son independientes los unos de los otros, pero que antes eran un solo país, ¿no? La Unión Soviética. 4 de las repúblicas soviéticas tenían armas nucleares. Aparte de Rusia, Bielorrusia, Ucrania y Kazajistán, si no me equivoco. Y en los otros 3 casos, el acuerdo fue se devuelven las armas nucleares a Rusia, y a cambio Rusia reconocía a esos países con el territorio que tenía en ese momento. Y eso es importante para entender por qué es grave lo de Crimea. Tú puedes argumentar que tal vez Crimea debió ser parte de Rusia y no de Ucrania. Creo que eso es una discusión legítima. Pero Rusia firmó un documento, el Memorándum de Budapest, junto con Ucrania, Gran Bretaña y Estados Unidos, en el cual, a cambio de que Ucrania le entregara sus armas nucleares, Rusia aceptaba los límites de Ucrania, y eso incluía Crimea, ¿no? Rusia aceptó que Crimea fuera parte de Ucrania, no fue una imposición a Rusia. Ahora, ahí hay también un elemento. Ahora Zelensky es un héroe, el presidente ucraniano, pero Zelensky ha cometido errores gruesos, y uno de los más estúpidos, para decirlo con toda claridad, fue insinuar la posibilidad hace solo un par de semanas, no lo dijo explícitamente, pero dejó entrever la posibilidad de que Ucrania pudiese adquirir nuevamente armas nucleares. Cuando tienes 190.000 soldados rusos en posición de atacarte alrededor de tus fronteras, pues probablemente debe haber sido más cauto. Nadie supuso que eso implicaba una decisión ya tomada de adquirir armas nucleares. Pero Putin estaba buscando los pretextos que le ofrecieran las circunstancias, y obviamente ese fue uno de los pretextos que utilizó. Bueno, entonces digamos que estas razones que da Putin para invadir, finalmente, ¿qué es lo que podríamos decir? ¿Que son excusas? La única que merece, en mi opinión, alguna consideración es el tema de que cualquier líder ruso hubiera percibido la entrada de Ucrania a la OTAN como una potencial amenaza de seguridad, o sea, una posible amenaza. ¿Y por qué? Porque, a ver, la OTAN se creó para contener a la Unión Soviética, para que la Unión Soviética no se expandiera. Y tan era así que cuando la Unión Soviética se disuelve, hay líderes de la OTAN que dicen, bueno, ahora la OTAN ya no debería seguir existiendo, ¿no? Y si sigue existiendo, no hay razón por la cual debiera incorporar antiguos aliados de la Unión Soviética, como Polonia, o
nuevos países que fueron parte de la Unión Soviética y que fueron gobernados desde Rusia, como Ucrania. La OTAN dijo que no iba a hacer eso y ahora estamos discutiendo si Ucrania debe entrar o no a la OTAN, ¿no? Y claro, algunos dirían, no, pero la OTAN no tiene ninguna intención hostil contra Rusia, a lo que probablemente Rusia replicaría, bueno, entonces ¿para qué necesitan ampliarse hacia Ucrania, no? ¿Y quién me garantiza que una vez que esté Ucrania dentro de la OTAN no pongan armas nucleares con las cuales nos pueden atacar desde ahí, ¿no? Como ya han instalado, no armas nucleares, pero interceptores de armas nucleares en otros países que son aliados, o fueron aliados de la Unión Soviética, ¿no? Además, Rusia recordaría que Estados Unidos es el único país del mundo que usaba armas nucleares y las usó contra ciudades, ¿no? Entonces, digamos, si tienes a alguien como Putin en Rusia, con una visión paranoica de la política internacional, él no va a aceptar la idea de que la incorporación de Ucrania a la OTAN no es una amenaza. Probablemente le ponga mucho más énfasis que el que le ponía Yeltsin, pero Yeltsin también dijo que le parecía mal. Y Yeltsin era un líder cercano a Occidente, ¿no? Y como dije, Rusia ha sido invadida a través de Ucrania. Ucrania es un país plano a través del cual, claro, Napoleón no entró a Rusia por Ucrania, pero entró a Ucrania antes de entrar a Rusia. Hitler invadió por Bielorrusia y por Ucrania, y creo que también más al norte, por las repúblicas bálticas. Ucrania es un territorio del cual es fácil invadir a Rusia. Y uno dirá, bueno, ¿quién tiene la intención de invadir a Rusia? Bueno, si no tiene la intención de atacarlo en ningún contexto, ¿para qué quieres que Ucrania se incorpore a la OTAN? Sería la pregunta, ¿no? ¿Realmente hay provincias que quieran separarse de Ucrania, como es el caso de Cataluña en España? Es discutible, pero cabe la posibilidad, sí. O sea, hay una población étnicamente rusa, pero no llega a ser mayoría en una zona importante. Radicales en Ucrania. ¿Qué? Radicales en Ucrania, porque dijiste radicales en Rusia. Sí, y que son separatistas, ¿no? Que declararon sus repúblicas populares independientes, Donetsk y Lugansk. A ver, nuevamente, Putin, que es muy proclive a la hipérbole, o sea, exagerar dramáticamente todo, dijo que quería evitar un genocidio contra los rusos de Ucrania. Primero, es discutible quiénes son rusos y quiénes no en Ucrania. La mayoría de la población habla o entiende el ruso, pero eso no los hace rusos, ¿no? Hay, sin embargo, un grupo que se considera étnicamente ruso, lo demuestran las encuestas, ¿no? Que le es más leal a Rusia que a Ucrania. 13% de ucranianos en una encuesta, de cuando empiezan las hostilidades, decía que se justificaba el uso de la fuerza por parte de Rusia contra Ucrania. O sea, 13% de los ucranianos está del lado de Rusia, ¿no? Entonces, sí hay un sector que se identifica más con Rusia. Eso no basta para justificar la secesión, porque, por ejemplo, en algún momento hubo un movimiento separatista en Puno diciendo que los aymaras eran distintos culturalmente al resto del Perú, pero nadie en el resto del Perú considera que esa sea una razón válida para que Puno sea un país independiente o se anexe a Bolivia, por ejemplo, ¿no? Lo que ellos alegan, sin embargo, es que han sido victimizados por el Estado ucraniano. Y ahí hay un elemento de verdad. O sea, ya hablé de estas milicias de extrema derecha como el batallón Azov, no mencioné el nombre, pero una de ellas, que es parte de la Guardia Nacional Ucraniana, se llama Batallón Azov. Si por ello fuera, y lo dicen, matarían cuantos rusos puedan, ¿no? El tema ahí, sin embargo, es que no hay genocidio alguno en curso, porque esos grupos prorrusos han estado siempre contando con el apoyo de Rusia, y Rusia es mucho más poderosa que cualquiera de estos grupos que intentan victimizarlos. Entonces no ha habido tal genocidio, pero sí puedes alegar que su seguridad de no tener este esquema que tienen hoy en día podría correr peligro. Pero para eso había habido una negociación, las llamadas negociaciones de Minsk, que les daban autonomía a esas regiones dentro de Ucrania, y esa pudo haber sido una solución. Bueno, nada, noticias que han estado por ahí pasando sobre, por ejemplo, preferencias para, por ejemplo, evacuación, darle preferencia a los ciudadanos ucranianos. Sí. Pero sobre todo que básicamente también ha habido acusaciones de racismo, ¿no? Ese no es un problema en Ucrania, es un problema en Polonia. Okay. El gobierno conservador polaco tiene
tiene criterios francamente racistas para decidir a quién le concede asilo político y a quién no, a quién considera un refugiado y a quién no. No quiere refugiados de religión musulmana y de piel oscura, para decirlo con claridad, ¿no? Ujú. Pero de pronto hay refugiados de otra república de Europa Oriental que además es rival de Rusia, igual que Polonia, que también tiene rivalidad con Rusia, y a ellos les están dando preferencia, ¿no? Entonces sí, hay una acusación legítima de discriminación en contra de los refugiados que vienen de países en desarrollo en favor de los refugiados ucranianos en Polonia específicamente. No sé si ocurre en otros países, pero con certeza ha ocurrido en Polonia. Claro, digamos que Franela sería aceptada al toque en la frontera y yo no. Porque soy un poco más oscura. Franela, ¿por qué? Porque Franela es más blanca, Ah, ¿no? bueno, no, pero a ver, tiene sexo masculino y lo acabas de identificar en cuanto a género como femenino. No, Franela es femenina. ¿Sí? Eso en Polonia lo pondría en problemas. Pues ya dije Ok. que es un gobierno sumamente conservador, Entonces ninguno donde entraría. ahí es igual Polonia o Rusia, Polonia tampoco, ninguno de los dos. No sé exactamente en Ucrania, pero tengo entendido que en Ucrania hay más tolerancia, pero ni Polonia ni Rusia. En ese sentido, y además tienes nacionalidad peruana. Sí, claro. ¿Ah? No, creo que a Úrsula le iría mejor. ¿Tú crees? Pero yo soy judía sefardita. Ah, Mi verdadero apellido es Leví. bueno, no, a ver, No, ni cagando entro. sí, no, están jodidos los dos, ¿no? Aprovechando esa pregunta, ya que estamos hablando de racismo, ¿qué países, bueno, en Europa, pero también en el mundo, te parece que son los más racistas? O conservadores. A ver, O racistas y yo preferiría conservadores. no hablar de países, pero sí de políticas públicas, ¿no? Ok. O sea, porque cuando dices país parece implicar que toda la gente... Claro. ¿no? Sí. Pero a ver, Polonia claramente, ¿no? Ok. Además, el gobernante polaco, los hermanos Kaczynski, uno de los cuales ya murió, pero el otro, que es el jefe del partido oficial y fue jefe de gobierno, decía cosas como que los inmigrantes traen enfermedades, traen una cultura totalmente ajena. Claro, nadie lo plantea en términos raciales, ¿no? Pero la raza en sentido estricto no existe, ¿no? Claro. Pero digamos, musulmanes de piel oscura, en buena medida, y procedentes de países de mayoría musulmana. Ese es el tipo de inmigrante que claramente preferían discriminar. Hungría es otro caso, el gobierno húngaro, ¿no? En Europa Occidental no son tanto los gobiernos, aunque a veces también tienen políticas en esa dirección, como grupos de extrema derecha representados en el Congreso, como Vox, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero en cuanto a políticas públicas, Bueno, los republicanos gringos, ¿no? a los republicanos norteamericanos bajo Trump. Pero claro, ahora Trump es el No, líder pero ahora, del partido o sea, republicano. ahora es una cosa de locos. O sea, yo que he estado ahí desde septiembre a enero, o sea, sobre todo por el COVID con los orientales, olvídate, o sea, y han habido crímenes claro. racistas, ¿no? Justamente por eso, a raíz del COVID, ¿no? Además, lo de Trump es de una negligencia punible. Si el presidente dice que este es el virus chino, le llama Kung Flu, o sea, jugando con las artes marciales Kung Fu y la palabra para gripe, flu. Y en general tiene, o sea, ni siquiera critica al Estado chino, dice los chinos, ¿no? Claro. Y de pronto hay un aumento dramático del número de violencia contra la minoría asiático-americana, y Trump sigue con ese discurso. No puedes decir que no entiendes la posibilidad de que haya una relación entre tu discurso de odio y la violencia ejercida contra ese grupo. Bueno, y Trump tampoco no es que sea una minoría, o sea, por ejemplo, en estados como Nueva York, o sea, son una parte de una economía importante, ¿no? no. Chinatown, las peluquerías
los spas y las peluquerías chinas son las mejores. Son una minoría, pero son la minoría más próspera económicamente. Claro, el grupo migrante, digamos, más próspero. Sin duda, sin duda. Y eran imágenes horrorosas, ¿no? Hay un señor que muere finalmente producto de la agresión, un anciano de la comunidad asiático-americana que está parado y un tipo corre a toda velocidad hacia él no entiende qué pasa, lo empuja, el señor choca contra una pared creo que era una pared, y cae herido y eventualmente muere, ¿no? O sea, lo atacaron desde lejos. El tipo corrió hacia él y lo atacó solo porque tenía ojos rasgados, ¿no? Y Trump siguió con ese discurso de odio, ¿no? No paró, pese al incremento de ese tipo de ataques violentos, ¿no? Me acuerdo que alguien me escribió en Instagram preguntándome cómo dejó Estados Unidos el conflicto con los talibanes y cómo Rusia ha tenido que hacerse, no necesariamente cargo, pero los deja a ellos como sumamente cercanos con un gran problema. Esto es algo que posiblemente también ha alarmado a Rusia para estar en contra de la OTAN. Bueno, recordemos que la Unión Soviética, estado del cual corazón era Rusia, invadió Afganistán precisamente para deshacerse de los talibanes y no pudo derrotarlos, como no pudo Estados Unidos. Ahí el tema es el siguiente, o sea, por un lado nadie quiere que un régimen tan atroz como el del talibán se consolide, pero por otro lado, si por ejemplo no le devuelves las reservas internacionales que el gobierno anterior de Afganistán tenía depositados en bancos extranjeros, la gente se está muriendo de hambre. Y además el talibán, mal que le pese a las potencias occidentales, lucha contra el Estado Islámico. Al-Qaeda es otra historia, pero Al-Qaeda casi no existe ya en esa región. El talibán, básicamente porque pelean por poder, lucha contra el Estado Islámico, contra un grupo terrorista, pero que ejerce el terrorismo a escala global, a diferencia del talibán, que es un movimiento entre Afganistán y Pakistán únicamente, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo hacer para presionar al talibán para que no retrocedan dramáticamente, por ejemplo, los derechos de las mujeres urbanas, sin matar de hambre a la gente en el proceso, que es lo que ya está ocurriendo porque el país ha quedado destruido y sin recurso alguno, ¿no? Esa es la situación en la que se encuentra el país. Dicho sea de paso, cuando se habla de las mujeres afganas, las mujeres de ciudades sí adquirieron derechos, pero las mujeres del campo, como esa era la zona donde se combatía, muchas estaban en contra de la intervención norteamericana porque, según un artículo que publicó en la revista The New Yorker, de un periodista llamado Anand Gopal, la mujer promedio del sur del país perdió entre 10 y 12 familiares durante la ocupación estadounidense. Entonces, y llegó a haber hambruna durante etapas de esa ocupación. Entonces, claro, le dices, bueno, tu hija no va a poder ir al colegio, pero tal vez la matemos, y accidentalmente o no, quién sabe, pero muy probablemente muera, y además no ir al colegio, pero tampoco va a tener alimentos. Mucha gente, era una decisión dramática, pero mucha gente prefirió apoyar al talibán, aunque cueste creerlo. ¿Tú qué opinas sobre básicamente algunas manifestaciones que pueden ser muy discutibles sobre, por ejemplo, muchas manifestaciones en apoyo a Ucrania, pero que, por ejemplo, cuando hay, no sé, bombardeo a Gaza u otro tipo de conflictos, se mantiene otro tipo de postura, ¿no? Depende de quién hablemos. La gente que se moviliza, creo, lo hace de buena fe. Y claro, lo hace de buena fe con la información de la que dispone. Y aquí, mientras hay una saturación de la cobertura, en el caso de Ucrania, no hay ni por asomo la misma cobertura cuando hay un bombardeo a Gaza. Y además la narrativa no es en blanco y negro, como es acá, porque acá todo lo ucraniano es heroico, ¿no? Y todo lo ruso es malévolo, lo cual en general coincide con los hechos, pero ya hemos visto que hay bastantes matices que hacer, ¿no? Cuando se habla de Gaza, se habla de los cohetes que lanza Hamás, es como si fueran equivalente a los misiles que lanza Israel.
O sea, hay violencia de ambos lados, pero la gran mayoría de la violencia es de Israel contra Gaza, no de Gaza contra Israel, y es Israel quien tiene a Gaza cercada, literalmente la tiene físicamente cercada con muros, ¿no? Controla las salidas de Gaza por aire, mar y tierra, y somete a privaciones a la población de Gaza por presuntas razones de seguridad. O sea, hay una ocupación militar ilegal de Israel, que es el principio del problema y es la razón por la que hay violencia de ambas partes, pero hay más violencia de Israel contra civiles palestinos, mucha más que violencia palestina contra civiles israelíes. Y ahí otra de las cosas que hace que yo no tenga mayor simpatía por Zelensky. ¿De qué se queja Ucrania en el caso de Crimea? Rusia violó un principio sagrado del derecho internacional. No puedes adquirir territorio por la fuerza. No solo Rusia adquirió por la fuerza Crimea, lo anexó a su propio territorio. Y Ucrania se queja con justificada razón por esa violación al derecho internacional de parte de Rusia. ¿Qué hizo Israel en Jerusalén? Exactamente lo mismo, es territorio que ocupó por la fuerza y que anexó. ¿Qué hace el gobierno de Zelensky? Reconoce la anexión de Jerusalén Oriental por parte de Israel. O sea, le pide al mundo que condene la violación del derecho internacional cometida por Rusia, pero él mismo sanciona una violación exactamente equivalente en el caso de Israel. Nada, es un doble rasero muy fuerte. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de la OTAN, que claramente no dice absolutamente nada de cualquier tipo de decisión que tenga Israel sobre los territorios palestinos. No, ahí no hay sanciones, por ejemplo, ¿no? Ninguna sanción. ¿Y por qué crees que pasa eso? O sea, ¿cuál crees que sea el argumento? Porque nuevamente depende si eres aliado o rival, ¿no? Claro. Y no hay que irse tan lejos. O sea, ¿cómo ha ido cambiando la imagen de Putin en Occidente? ¿Qué dijo de Putin a inicios de este siglo George W. Bush? Lo vi a la cara, lo vi a los ojos, pude tener un atisbo de su alma y sé que es un hombre con el que podemos hacer acuerdos y en el que podemos confiar. Ese era Putin para Estados Unidos a inicios de este siglo. Luego resultó que no era tan bueno después de todo. Hillary Clinton se burla diciendo, ¿cómo que viste el alma de Putin? Putin no tiene alma, dice Hillary. Pero a su vez, cuando ella fue ministra de Relaciones Exteriores de Barack Obama, tiene la famosa, hay que resetear la relación con Rusia, empezar de nuevo y a ver si podemos mejorarla. Y al final ahora nuevamente Putin es el diablo. O sea, todo depende de si estás en buenos términos o en malos términos con las potencias occidentales, no de quién seas en realidad. Yeltsin fue un criminal. Yeltsin bombardeó su propio parlamento en Moscú y bajo su presidencia se destruyó una ciudad de su propio país. Pero como Yeltsin era aliado, no digo que todo eso pasó por agua tibia, pero no hubo ninguna sanción. Bueno, Farid, lamentablemente tenemos que cerrar la entrevista, pero agradecemos demasiado que estés acá para que nos hayas ayudado a entender un poco este pan con mango llamado vida, en verdad. Así que muchas gracias por estar con nosotros y ojalá podamos conversar contigo en otra oportunidad. Gracias a ustedes y de la vida sé tan poco como ustedes. Yo sé de política internacional. Bueno, pero lo que se refiere a Fresnel es un poco la vida, la realidad, ¿no? En la cual vivimos. ¿No? Entonces, eso es en lo cual nadie entiende dónde estamos. Cada día el mundo está más loco. En este último minuto que tenemos, algo para cerrar. Esto los va a decepcionar, pero ahora mi realidad es irme a... Después de todo un día hablando de Crimea, Ucrania y demás, que yo no sé para qué me metí a estudiar esto, me deprime. Primero, tengo que hablar siempre de guerra y de destrucción, uno. Y dos, la gente que no está de acuerdo con mi posición me termina insultando, porque estos son temas que despiertan pasiones. Entonces, ahora, para terminar el día, me voy a ver jugar a la U, que probablemente pierda, pero esa decepción no es vital, no es fundamental, ¿no? Pero ahora me dedico al fútbol por un par de horas y espero olvidarme del mundo. Bueno, esperemos que la U gane hoy día. Yo también, pero no apostaría mis bitcoins a eso. Tampoco mis céntimos. Te mandamos un besote. Millones de gracias. Gracias. Hasta luego.
te ha llegado ahorita, te ha llegado una pregunta que no tiene nada que ver con todo esto, pero sí me parece importante, que dice, ¿quién fabrica más dinero y qué cantidad cada año a nivel Sudamérica? ¿Perú o Chile? ¿Qué banco central fabrica más? A ver, una primera cuestión. Perú hace unos pocos años pasó a, porque puedes hablar de fabricación legal o ilegal de dinero. Claro, claro, claro. Perú es el país donde más dólares se falsifican en el mundo. Oh my God. No sé si seguimos en el primer lugar, pero hace unos años desplazamos del primer lugar a Pakistán. Ah, ok. ¿No? Monstruo. Perú era el país Regio. donde más dólares se falsificaban en el mundo. En algo somos primeros a nivel mundial. Bueno, y también somos primeros exportadores de coca a nivel mundial. Creo que Bolivia nos gana todavía, o por ahí estamos. No, ya Allá superamos no. a Bolivia y a Colombia. Bueno. Y tenemos una gran cocina, eso sí. Eso Hablando de nuestros logros positivos. Cocina, dólares y coca, maravilloso. Y coca, y tenemos a la Padula. A la Paula, claro. Algunos dicen que cada vez que viene la Padula hay crisis política en el Perú. No, hay crisis política todo el tiempo y a veces llega la Padula, no es culpa Claro. de él. Bueno, sobre esto, lo que pasa es que, a ver, la emisión de dólares de moneda, es prerrogativa exclusiva del Banco Central. Los países que tienen moneda, porque hay países que renunciaron a la moneda propia, Ecuador y El Salvador, por ejemplo. ¿No? ¿Qué moneda Tienen tienen? el ¿Solo dólar. tienen dólar? Nada más. Tienen solo el dólar norteamericano, en el caso de El Salvador, además, el Bitcoin. Ah, Eso- sí, sí. Eso va a ser un lío. Ay, eso, escúchame, Lío. eso quiero saber. En verdad es algo que necesito saber. No puedo más con los bitcoins, con No las compran Bitcoin. con las criptomonedas y con los NFTs. O sea, no puedo más, no los tolero, y lo voy a decir abiertamente en esta entrevista, no aguanto esas nuevas tecnologías. Que chucha, una obra de arte te va a costar $50,000 un dibujito en Paint. O sea, O sea, creo que adicionalmente es algo que ni siquiera la gente que está muy metida en el tema entiende exactamente qué son los bitcoins. O sea, Sí. No, bueno, yo tengo un exnovio que minaba bitcoins. Y Bien todo por el él, ¿no? día. Porque hay plata en eso. Pero, a ver, el Banco Central de Chile y de Perú son bancos centrales que emiten dinero en la medida en que la economía vaya creciendo. Es decir, si hay, claro, esto es más complicado y yo tampoco soy especialista en la materia, pero si hay 10 bienes en la economía circulando y hay 10 soles, pues termina costando un sol cada bien. Si tú metes 20 soles y solo hay 10 bienes, sube el precio. Ahí tienes inflación. Entonces, el punto es que la emisión de dinero, que es una de las formas en las que el Banco Central controla la inflación, vaya de acuerdo al crecimiento de la economía. Hay que crear más soles o más pesos en Chile, pero de manera responsable, no tirar plata Claro, de manera legal. Claro, que termine generando inflación. Entonces, no tiene mucho sentido la pregunta de quién emite más. Supongo que Chile, porque tiene una economía más grande, pero el punto es que emiten de manera responsable. Yo no soy, como dije, no soy especialista en la materia, pero algo he leído sobre Bitcoin. El tema de hacer minería en Bitcoin es como ser el Banco Central, porque te pones a pensar, al Banco Central, ¿cuánto le cuesta un billete de 100 soles? Probablemente, o sea, imprimir el papel cueste un sol. Pero cuando lo pones en la economía la reserva en oro. 100. Hay reservas que garantizan los 2 soles, pero no es que haya suficiente oro para comprar todos los soles. ¿No? No. El sol tiene valor porque la gente confía en él, en que la cotización se va a mantener, mal que bien. No puedo creer que me estoy enterando de esto a los 29 años. Sí. Yo también me enteré tarde, ¿eh? Pero digo, hay reservas que ayudan a sostener la cotización del sol, pero el sol circula porque la gente cree que tiene un valor que no lo va a perder, ¿no? En el caso, o sea, pero mi punto es, tú introduces un valor de 100 en la economía, porque en la economía ese billete vale 100 soles, pero a ti te costó un sol producirlo. Eso es lo que hace la minería en monedas virtuales, en la labor del Banco Central, y entonces hay plata ahí para quien hace minería.
Se supone que la ventaja del Bitcoin y otras monedas virtuales, aunque ya hay tantas que vaya uno a saber si todas funcionan igual, Hay un montón. es que no puedes emitir como te dé la gana. O sea, decía, recuerden el ejemplo, 10 soles, 10 bienes, un sol por bien. Si meto 20 soles y sigue habiendo solo 10 bienes, lo único que voy a lograr es que suban de precio, que haya inflación y perjudico a todos. Bueno, hay un algoritmo que impide hacer eso con el Bitcoin. Entonces no se puede emitir a la en general. Con las criptomonedas en general. Con las criptomonedas en general. Es solamente una criptomoneda. Pero el Bitcoin fue la primera, ¿no? Y el Bitcoin estableció ese mecanismo. La minería se supone que tiene ciertas reglas. No se puede emitir Bitcoins arbitrariamente, ¿no? Pero la pregunta que nadie responde hasta ahora es ¿qué uso legal tiene el Bitcoin? Claro. No sirve más que para actividades ilegales o para especulación. O sea, compro Bitcoin no porque vaya a pagar nada con un Bitcoin, sino porque quiero que suba. No, pero y ahora luego lo vendo. Ahora hay algunas empresas que sí te aceptan el Bitcoin como algunas criptomonedas como forma de pero pago. ahí el tema es, a nivel especulativo, si tú dedicas a Bitcoin el 2% de tus ingresos, bueno, si pierdes el 2%, ¿no? Pero si sube, como a veces sube, ganas un montón. Entonces, especular con el margen, con el sencillo que te sobra, no habría problema. Pero creer que ese va a ser tu fuente de ahorro fundamental, nadie ahorra su fondo de pensiones en Bitcoin. Nadie compra bienes legales con Bitcoin. Con Bitcoin compras droga, por ejemplo, ¿no? Entonces, el punto, si no tiene ningún uso legal, eso es o para actividades criminales o mera especulación. Yo no metería mi plata a eso. Claro. Sí, no, yo tampoco.